Bien, buenas tardes a todos. Vamos hoy a continuar con el estudio de la biología del desarrollo y la embriología, y para ello vamos a armar una serie de bloques para dividir esta larga clase de desarrollo prenatal humano, donde vamos a ver los aspectos específicos del desarrollo prenatal de nuestra especie. Eh, yo voy obviamente a dejar el PowerPoint que están viendo ustedes también para que puedan tenerlo en un formato PDF y puedan, repasar con él, pero en cuanto a la bibliografía, hay muchos libros que tratan estos temas. Mi recomendado es la Biología del Desarrollo y Embriología Humana de Carlson, muy buen libro, pero también otros libros como Embriología de Lachman, que no es un libro que me guste demasiado porque es poco explicativo, pero tiene buenas imágenes y realmente pueden leer el tema perfectamente de ahí. Es uno de los más utilizados. Muchos de los esquemas que verán ustedes en esta clase son dibujos originales del doctor Gómez Dun en su atlas, un viejo atlas, que se puede conseguir a veces en librerías de usados, pero que tiene algunas de las mejores ilustraciones de desarrollo humano que se han hecho. Si bien a veces hasta vamos a aclarar algunas cosas de la nomenclatura porque está desactualizado. Bien, también acá en este momento les voy a marcar mi mail, o mis mail, mejor dicho, que están a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta que surja a partir del desarrollo de estas clases. Bien, vamos entonces, como en la serie, a saber lo que pasó en el capítulo anterior. Eh, Recuerdan que después de la ovulación se libera un ovocito que en la ampolla de la trompa uterina se iba a enfrentar a unos 300 espermatozoides que llegaban hasta ese lugar después de un largo viaje, y esos espermatozoides eh, atravesaban las células del cúmulus que rodeaban al ovocito y luego se encontraban con una membrana muy particular que tiene el ovocito, que es la zona pelúcida. Ven que acá aparece esta zona pelúcida como si fuera apolillada, justamente porque los espermatozoides están liberando enzimas para intentar eh, penetrarla. Bien, acá se da la primera unión eh, entre la gameta masculina y la femenina, y que era especie específica, una unión muy importante. Ahora, el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, se enfrenta a la membrana plasmática del ovocito, se fusiona con ella, y el espermatozoide penetra completo. En este momento, el ovocito se va a transformar en óvulo por terminar la segunda división meiótica. Fíjense que acá aparece el segundo cuerpo polar, producto de la segunda división meiótica. Bueno, el núcleo del espermatozoide se transformaba en el pronúcleo masculino, el del óvulo era el pronúcleo femenino. Ambos núcleos, o pronúcleos mejor dicho, haploides, o sea, con un cromosoma de cada par, ambos empiezan un ciclo celular, duplican su ADN, pierden su membrana nuclear y se fusionan los cromosomas de ambos pronúcleos en el centro del óvulo, que ya pasa a ser un cigota, un huevo, la primera célula. A partir de este momento tenemos que se ha formado un organismo diploide, o mejor dicho, una célula diploide, que será a partir de la cual se formará el futuro organismo. Se ha determinado el sexo, que es nuestra especie de determinación cromosómica, y se inician los mecanismos para que ocurra el futuro desarrollo. Bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver ahora específicamente? Vamos a comenzar con las primeras etapas del desarrollo,
Vamos a ver la segmentación, que incluye, se puede decir, a la formación del disco bilaminar. Esta segmentación, debemos recordar que seguramente ustedes en zoología vieron las etapas del desarrollo, pero ustedes vieron en general un desarrollo embrionario con modelos como el del erizo del mar, el del anfibio, quizás el del Amphioxus, que tienen bastantes diferencias con el desarrollo de los mamíferos euterios, dentro de ellos obviamente nosotros. Bien, comenzamos con la segmentación. Acá tenemos una primera gran diferencia con un embrión como el de anfibio. El embrión de anfibio en un día formaba 5.000 células en el proceso de segmentación. El embrión humano formó una sola. Cada una de estas células se llama blastómeros. Cada una de estas células es totipotencial, o sea, tiene potencialidad para formar un embrión completo. Y esto sigue por un tiempo. Si yo partiera esto acá y estos dos desarrollos fueran separados, o inclusive si lo hiciera acá, obtendría gemelos. En 2 días tengo 4 blastómeros, de los cuales en general se van a disponer, porque, digamos, cuando se da este proceso, la primera división, una de las dos células tiende a ponerse perpendicular a la otra. Entonces, el desarrollo empieza a tomar, como vemos acá, ven que el eje de estas células no es el mismo que el de estas. Estos son fotografías de embriones humanos producto de fertilización in vitro. Acá tenemos 9 células, 2 días y medio de desarrollo. Esta es otra característica del desarrollo de mamíferos, que hay asimetría. Si ustedes recuerdan el desarrollo que vieron en embriología, por ejemplo, el de un erizo o el de un anfibio, siempre son números pares. Acá algunos blastómeros se dividen más rápido que otros. A los 3 días, estamos en el estadio de mórula. ¿Se acuerdan cuando el embrión parecía una mora porque los blastómeros hacían saliencia? Acá tenemos 16 células. Acá tenemos 58 células, han pasado unos 4 días, y aparece una cavidad, el blastocele. En este momento, si ustedes recuerdan, se dice que estaríamos en el estadio de blástula. Pero en mamíferos eso no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque en mamíferos la blástula no es equivalente a la blástula de otras especies. ¿Por qué? Porque en otras especies de la blástula todas las células originan embriones. Pero en los vertebrados amnióticos, esto no es tan así. Las células que van a formar embrión, que van a formar componentes embrionarios, son las que están acá. Esto que se llama botón embrionario o embrioblasto. Las células que lo rodean periféricamente, que constituyen el trofoblasto, trofo significa nutrición, van a formar parte de anexos únicamente. En el caso de un mamífero euterio como nosotros, van a formar parte de la placenta. Entonces acá tenemos el blastocisto, con el blastocele, la cavidad, el embrioblasto o botón embrionario, y el trofoblasto. Fíjense que todo esto está ocurriendo con muy poco aumento de tamaño o nada de volumen. Hay muchas células, pero siguen ocupando el mismo volumen que ocupaba el cigota. Y también sigue ocurriendo rodeado por la zona pelúcida. Esto es importante porque la presencia de la zona pelúcida va a impedir que haya adhesión entre el epitelio de la trompa uterina, trompa de falopio u oviducto, y el embrión, que esto no debiera ocurrir, sino que tenemos que esperar que llegue al útero. Cuando llega al útero, ocurre esto que estamos viendo acá. Esto es lo que se llama hatching o eclosión. Hatching es el término que se
usa en inglés para hablar de la eclosión como momento del nacimiento del pollito que rompe el huevo. Esto es la pelúcida. Esto es el blastocisto que ha salido. Bien, acá estamos viendo con claridad el blastocisto. El embrioblasto, todo lo anterior son embriones de 2, de 5 y de alrededor de 9 células. Acá ya este blastocisto está fuera de la pelúcida. Y fíjense, el embrioblasto o botón embrionario y el trofoblasto. Acá está ocurriendo el hatching. Fíjense cómo está quedando la pelúcida y cómo está saliendo el blastocisto. Fíjense acá, hay varios blastocistos. Esto es porque esto no es humano, esto es de ratón. Entonces, como una especie que va a gestar muchas crías, hay varios blastocistos. Fíjense acá como en el polo embrionario, o sea, donde está el botón embrionario o embrioblasto, este es el polo animal, este otro es el polo vegetativo, como acá empieza el proceso de implantación por una adhesión, una unión entre el trofoblasto y el epitelio uterino. Acá, sí, con el epitelio uterino tiene que unirse, por eso pasó esto. Por eso le dijo chau a la pelúcida. Recuerdan, si volvíamos acá, acá estaba saliendo el blastocisto diciéndole chau a la pelúcida está quedando afuera, y acá está esto más claro. El blastocisto yéndose, y aquí quedó la pelúcida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, llegamos a un embrión de 5 o 6 días, donde ya se dio la adhesión y comienza la invasión. El embrión humano es un embrión muy invasivo que va a gestarse no en la luz del útero, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una yegua o de una perra, sino que va a penetrar directamente la pared del útero y se va a gestar en el espesor de la pared del útero. Por eso hay una etapa de adhesión y luego viene una invasión. ¿Cuál es el gran cambio que encontramos acá? El trofoblasto se ha dividido en dos porciones. Un citotrofoblasto, que es donde ven acá esto blanquito con límites celulares bien definidos, y un sincitio trofoblasto, que es esta masa de citoplasma, toda así, que va invadiendo, que tiene muchos núcleos sin división de citoplasma entre ellos. Eso es un sincitio, una masa de citoplasma con muchos núcleos. Ese sincitio trofoblasto va a tener muchas funciones. Una de ellas es empezar a formar enzimas que van degradando la pared uterina. Van degradando la pared uterina, esas enzimas, ¿para buscar qué? Para buscar estas dos cosas, que son las glándulas uterinas y los vasos uterinos. Las glándulas uterinas van a generar lo que se llama el histiotrofo. La primera nutrición, y que va a ser importante en los 3 primeros meses de gestación, que va a tener el embrión. Y los vasos van a generar el hemotrofo, la otra forma de nutrición. El sincitio trofoblasto justamente va a tener que alcanzar estos componentes y va a realizar los intercambios gaseosos, nutricionales, con vasos y glándulas. Pero todavía no ha llegado, todavía este embrión no ha alcanzado las glándulas ni los vasos. Y este sincitio trofoblasto también va a tener otra función, que es producir hormonas. Una de las hormonas que produce es la gonadotrofina coriónica humana. Nombre difícil, pero hormona muy conocido por todos. Seguramente han visto cientos de veces propagandas donde una chica pone una tirita, la moja con su orina y sale sonriente porque dio positivo. Siempre es así ahí. Y ahí que está viendo que tiene gonadotrofina coriónica humana.
está viendo que hay sincitio trofoblasto, que es quien lo produce. No está viendo que hay embrión, porque el embrión se va a formar a partir de acá. Y puede ocurrir en ciertas enfermedades, en ciertas anormalidades de la gestación, que se desarrolle únicamente el tejido trofoblástico, lo que va a ser después placenta, y no se desarrolle embrión. Entonces, obviamente, cuando llega el momento de hacer una ecografía, eso va a dar negativo. Porque nunca hubo embrión. También puede ser que la parte embrionaria haya muerto, o sea, haya dejado de crecer, pero también puede ser que no haya existido nunca. ¿Dónde se implanta? Lo normal es que implante acá. Esto es la luz del útero. El útero tiene una forma más o menos de prisma invertido y en la región postero-superior del útero es donde ocurre la implantación. Normalmente. Hay implantaciones anormales en otros lugares. Cuando se implanta acá, cerca del cuello, cerca del canal de parto, es lo que se llama placenta previa. Y uno de los lugares más comunes donde puede darse la implantación anormal es dentro de la trompa uterina, lo que se llama la implantación tubárica, porque a la trompa uterino de Falopio también se la conoce como tubo uterino. Entonces, esa implantación tubárica puede llevar a lo siguiente, a que como la pared de la trompa es muy delgada, cuando llega a un estado, por ejemplo, a los 2 meses, donde ya el tamaño es más importante, especialmente no solo del embrión, sino de sus anexos que lo acompañan, como en este caso, esto es embrión, pero todo esto son los anexos, termina rompiendo la pared de la trompa, que es mucho más delgada que la del útero, y esto puede provocar una hemorragia mortal. Bien. Ahora, vamos a recapitular un poquito el final de la clase anterior, el principio de esta. Bien. Esto es el ovario. Cíclicamente, recordemos que las mujeres, a diferencia de la mayor parte de las hembras de los mamíferos, tienen un ciclo menstrual. ¿Qué significa esto? En la mayoría de las especies el ciclo es estral. La manifestación externa del ciclo tiene que ver con el estro o está cerca del estro. ¿Qué es el momento en que ocurre este proceso? La ovulación. En cambio, en la mujer el ciclo es menstrual. Empieza a crecer un folículo ovárico, empieza a crecer. Dentro de este folículo está el ovocito. Se produce la ovulación. En la mitad del ciclo, acá se forma el cuerpo lúteo, con lo que quedó del folículo cuando se produjo la ovulación. Ese cuerpo lúteo produce una hormona que es la progesterona, fundamental porque es la responsable de preparar el útero para el embarazo. Le hace que las glándulas crezcan, hace que la musculatura crezca. Todo eso lo hace la progesterona producida por este cuerpo lúteo. Si más o menos unos 15 días después de que se produjo o 14 días después que se produjo la ovulación, no hay embarazo, este cuerpo lúteo involuciona, muere, y eso determina que el útero pierda sus capas más superficiales, estas de acá, y al perder esas capas hay sangrado. Eso es la menstruación. Ese es el momento en que en la mujer y en las hembras de algunos otros primates se ve una manifestación externa, que en este caso es algo regresivo, no tiene nada que ver con el sangrado que tienen algunas especies como la perra, que se da en un periodo donde las hormonas están bien arriba. En cambio acá se da cuando todas las hormonas caen. Bien, pero volvamos acá. Volvamos a que hubo ovulación con fecundación día 2, o sea, a las 30 horas post
fecundación tenemos acá 2 células. A los 3 días tenemos una mórula. A los 4 días y medio está entrando al útero. Acá más o menos a los 5 días se produce el hatching, la eclosión, y 5 días y medio, 6, se produjo la implantación, o mejor dicho, se inicia la implantación. Acá lo tenemos entre 6 días y medio, 6 días y 7 días y medio. Vamos a analizar un poquito los cambios. ¿Cuál es el gran cambio acá? Acá, el botón embrionario, el embrioblasto, se ha transformado en un disco, por la forma que tiene de disco, de 2 capas celulares, que acá la vemos como la que tiene pintitas negras y la que tiene el citoplasma verde. Y acá, dado que el libro del que están sacados, el Atlas de Gómez Dune, es un libro viejo, donde se usaba otra nomenclatura, aparecen como EC y EN, porque se creían que antes eran el ectodermo y el endodermo. Hoy se sabe que no es así. Lo que aparece como EN lo vamos a llamar hipoblasto. Y lo que aparece como EC lo vamos a llamar epiblasto. El epiblasto va a ser el que va a originar la totalidad del embrión definitivo. De esta capita que aparece acá, que en este embrión más avanzado está como rojo, ¿ven? De esta capita, de esta lámina celular, se va a originar la totalidad de las células que forman nuestro cuerpo en la vida postnatal. Bien, aquí podemos ver cómo la invasión va siendo cada vez mayor a partir del gran crecimiento que tiene ese sincitio trofoblasto, que se va expandiendo, que va liberando enzimas, que va degradando, que se va metiendo en el espesor del útero. ¿Ves esos monstruos gelatinosos de las películas de ciencia ficción viejas que van avanzando, bueno, y va creciendo cada vez más grande mientras come cosas? El sincitio trofoblasto es así. En el día 7 y medio ha aparecido algo que se forma muy temprano en el embrión humano, que es el amnios y la cavidad amniótica, que acá aparecen con la letra A, el amnios, que es una lámina de células, y CA, que es la cavidad amniótica. Recuerden que esta cavidad amniótica es la característica del grupo de los amniotas, que incluye a reptiles, aves, mamíferos, y que permite la reproducción extracuática, ya que el amnios, una primera función es mantener, o el líquido amniótico mejor dicho, es mantener al embrión humectado, porque la cavidad amniótica tiene un techo que es el amnios y el piso es el epiblasto, y luego va a ser el embrión propiamente dicho. Entonces ahí lo va a mantener humectado, lo va a proteger de golpes, lo va a amortiguar los golpes, y también va a permitir recolección de desechos. Bien. 9 y 11 días. ¿Qué cambios ha habido? Bueno, fíjense que acá a los 9 días ya la penetración en el espesor del útero es total. El crecimiento del sincitio trofoblasto ya ha tomado contacto con las glándulas, ha tomado contacto con los vasos, a los que empieza a degradar y la sangre materna queda en lagunas rodeadas de sincitio trofoblasto, del cual va a tomar nutrientes y también va a eliminar desechos y se va a dar el intercambio de gases. El útero va a sufrir una serie de cambios que en conjunto se llaman reacción decidual. Los cambios que hay en el endometrio se llaman reacción decidual. ¿Y qué más empieza a pasar? Se empieza a formar lo que acá vemos gris, que es el mesodermo extraembrionario, que luego se va a cavitar y quedar formando 2 hojas. Y por otro lado, se forma una membrana, que es la membrana de Heuser, que rápidamente va a desaparecer y va a ser reemplazada por el hipoblasto. El espacio
donde penetró el embrión y que todavía no fue reemplazado por epitelio uterino, no fue cubierto, mejor dicho, por epitelio uterino, está tapado por un coágulo de fibrina. Coágulo de fibrina es lo mismo que, la fibrina, mejor dicho, es lo mismo que forma los coágulos cuando nos cortamos para parar la hemorragia. Y justamente acá está impidiendo que haya hemorragia. Fíjense, la diferencia únicamente, básicamente, tiene que ver con que cada vez está creciendo más, no el embrión en sí mismo, que el embrión es esto, recuerden, estas dos hojitas que son rojas y verdes, en realidad lo que va a ser embrión después es únicamente lo rojo, y todo el resto son las estructuras extraembrionarias. En conjunto, perdón, a todo se lo llama conceptus, al embrión y a las estructuras extraembrionarias, aunque a veces hablamos de embrión y nos estamos refiriendo a todo, no sería lo más correcto. Acá tenemos los 13 días. Fíjense lo que ha pasado a los 13 días. Se tapó por completo la abertura, desapareció el coágulo S de fibrina y a veces aquí se produce una hemorragia. Estamos frente al día 13 post ovulación. Piensen que la ovulación es el día 14, estamos más o menos en el día 27. Muchas veces, si esa hemorragia es más o menos importante, se confunde con una menstruación. Y puede la mujer pensar que no hay un embarazo y sí está, y recién va a tener la primera falta de menstruación en el periodo siguiente. Aunque en realidad acá no es menstruación, sino es esa hemorragia cuando desaparece, sale el tapón, el coágulo de fibrina, y hay una hemorragia hasta que el epitelio puede tapar todo. Recuerden, lo que acá aparece como azul es lo único que es embrión. Lo demás son estructuras extraembrionarias. El hipoblasto ha quedado cubriendo por completo a esta cavidad que es el saco vitelino. El saco vitelino entonces es una cavidad rodeada por hipoblasto y por fuera hay mesodermo extraembrionario. El saco vitelino de los mamíferos euterios, que son vivíparos y se nutren de la madre, no contiene prácticamente nada, porque en las especies ovíparas acá se va a ubicar el vitelo que va, la yema del huevo, que va a nutrir al embrión y al feto durante todo su desarrollo prenatal. En los mamíferos euterios el saco vitelino va a ser importante por su función para formar las primeras células sanguíneas y los primeros vasos sanguíneos, y también porque por él van a viajar, se van a ubicar en un momento, antes de ir a las gónadas, las células que después formarán a los óvulos y a los espermatozoides. Acá tenemos la cavidad amniótica con el amnios, también cubierto por mesodermo extraembrionario, que es lo que aparece acá puntuadito. Y luego tenemos acá el trofoblasto, lo que está en verde es el sincitio trofoblasto con las lagunas sanguíneas en rojo. Acá faltan las glándulas, que dijimos que eran importantísimas para la nutrición en el primer tercio de la gestación. También trofoblasto y mesodermo extraembrionario, que es esto que ven acá muy puntuadito, forman lo que constituye otro anexo que es el corion. El corion será la parte embrionaria y luego fetal de la placenta. La placenta tiene una parte materna que es la decidua, ese endometrio que se modificaba, y una parte embrionario fetal que es el corion. Nos falta todavía un anexo que es el alantoides, luego vamos a hablar de él cuando aparezca. Acá aparece el pedículo embrionario, esto que ven aquí. Este pedículo embrionario después formará el cordón umbilical. Pero recuerden que lo único que es embrión propiamente dicho es esta lámina de células que ven azules. Bien, hasta acá el primer bloque, donde observamos lo que pasa en las 2 primeras semanas de gestación,
Obviamente quédense tranquilos, faltan 8 meses aproximadamente de gestación, no vamos a tardar tanto con los periodos posteriores. Bueno, seguimos en la próxima.